Mire, este libro que se llama Levíticos, era un libro para sacerdotes, para santos, para personas que no iban a tener heredad en la tierra, iban a tener una heredad especial donde dijo: yo, Jehová, tu Dios, seré tu única heredad. ¿Sí? Cuando Dios le dice: ustedes van a ser mi heredad, era que ellos iban a depender continuamente del favor o de la mano de Dios. ¿Sí? Una persona que es llamada a vivir por fe es una persona a vivir dependiente de Dios. ¿Amén? ¿Sí? Hay políticas circunstanciales, gobiernos estacionales, el hombre domina, pero la decisión la termina tomando Dios. Aquel que es un hijo de Dios, una persona de fe, una persona que dijo: yo sirvo a Cristo, es una persona dependiente netamente del Señor. No puedes, dice, amar a dos señores, no puedes servirle a dos señores. O amarás a uno y odiarás a otro, o viceversa. Y esto es lo que sucede muchas veces. La dicotomía del servicio. Hoy sirvo, mañana no. Hoy dependo, mañana no. Hoy estoy, mañana no. Y sabe que para el sacerdote se le puso un límite. El límite era que una vez al año tenía que rendir cuentas. Pero ¿y qué pasaba todos los días? Sí, todos los días él tenía un servicio. Ese servicio era para los demás. Pero había un día específico que era para él. Ese día se tenía que preparar. Y vaya que se tenía que preparar. Porque aquel que entraba a la presencia de Dios en condiciones diferentes a la que Dios establecía, ese día, dice, morirás. Mire, Dios te dejaba servir. O sea, cuando lo aparta a Aarón, le dice: vos me vas a ministrar. ¿Y sabe qué privilegio es ministrarlo a Dios? ¿Sabe qué privilegio? Ministrarlo a Dios, ser representante de Él, ser vicario de Él, hacer para Él. Vieron que siempre la Biblia dice: por cuanto le hagas a uno de mis pequeños, me lo harás a mí. Ministrarlo a Dios no es poca cosa. En esa ministración hay momentos que es para los demás. Hasta se te exprime el tiempo. Se te estruja muchas veces la personalidad con tal de hacer a los demás. Pero hay un tiempo donde Dios demanda a los sacerdotes un tiempo específico con Él. Y como la Biblia dice que ya no estamos más en un antiguo pacto donde había personas clasificadas, sino que ahora vosotros sois, que dice Primera de Pedro capítulo 2, 9, vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a una luz admirable. ¿Sí? Ahora, en el capítulo 16 del libro de Levíticos, se llamaba el día de la expiación. Y como no era poca cosa lo que había que presentarle a Dios, el sacerdote durante un año, como era una cultura ganadera, tenía que criar personalmente la oveja que él iba a sacrificar una vez al año. Esa oveja tenía que no tener ningún defecto. Cualquier mínimo detalle del defecto era rechazado. ¿Cómo era rechazado? Con la muerte de él. Vaya, mire que había que cuidarlo al animal. Dice que no podía ser tuerto, tampoco rengo, ni mucho menos, el que sabe de esto, testículos magullados. No podía tener defecto alguno, ni ser rasgado por fiera, ni ser mordido por otro.
ni tener ningún mínimo detalle, porque lo que le iba a expresar a Dios dependía la vida y la muerte. Escuche, porque esto es muy profundo. Esto le pasa a aquellos que realmente entienden perfectamente cuando uno entra a la presencia de Dios. Una cosa es recibir presencia para sentir restauración y otra cosa es sentir presencia para vivir en gloria. Son dos cosas diferentes. La iglesia tiene que empezar a tener esas vivencias de gloria, no conformarse con una mera sensación de plenitud. ¿Se entiende? Porque si decimos cuántos sintieron la presencia, muchos levantarán la mano. Si le decimos cuántos se sienten contentos, otros van a mezclar y atribuir la presencia al sentimiento. Por eso también termina quedando muy efímero a la hora de sentir la gloria de Dios, que es la plenitud que Él llama a la iglesia, ¿no? A su esposa, ¿qué se le pidió? ¿Qué se le pide a la esposa, a la novia del Cordero? Vamos a empezar vida abundante mañana de vuelta. A su esposa se le pide que se vista de lino fino, limpio, ¿y qué más? Resplandeciente, para recibirlo a Él. Una novia ataviada. La santidad hace eso, te atavia. La santidad te aparta para conseguir limpieza. La santidad lo que hace es apartarte para considerarte justo. Hasta cuando la conciencia te acuse, haciéndote sentir injusto, inmerecedor, la santidad hace diciéndote: tú puedes estar en este lugar. Tú no tienes que estar en otro. Yo te llamé. Tienes defectos, yo te llamé. Sí, pero recién termino de pecar. ¿Qué hago? Yo te llamé. Ven, dice el Señor. Eso es la diferencia a lo que le pasaba a los sacerdotes acá. Capítulo 16, verso 11, dice: y hará traer Aarón el becerro que era para expiación suya, y hará la reconciliación por sí y por su casa, y degollará en expiación en el becerro que es suyo. Después tomará un incensario lleno de brasas de fuego de altar de delante de Jehová, y sus puños llenos del perfume aromático molido, y lo llevará detrás del velo, y pondrá el perfume sobre el fuego delante de Jehová, y la nube del perfume cubrirá el propiciatorio que está sobre el testimonio, para que no muera. Podemos seguir leyendo y hay más detalles. Si usted va a la antigüedad, la presencia de Dios habitaba en un tabernáculo, era una tienda, era una carpa, dividida en dos partes, una que se llamaba el lugar santo y la otra el lugar santísimo. Lo único que lo dividía era un velo semitransparente, tiene colores, tiene representaciones, pero ese velo que era tan fino, tan delgado, tan traslúcido para que se vea el propiciatorio. El propiciatorio era el arca donde habitaba la presencia de Dios. Allí, en ese baúl, como así llamarlo, estaban las 10 tablas, las 2 tablas con los 10 mandamientos, las 10 leyes que Dios había establecido como regla para que el pueblo tenga conducta y civilización. Pero también estaba el maná, representando lo sobrenatural del alimento diario de Dios, pero también estaba la vara reverdecida de Aarón, que significaba liderazgo, conducción. Esas 3 cosas dentro de un arca. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con el sacerdote? Una sola vez al año el sacerdote podía correr la cortina, entrar adentro y solamente quedarse unos minutos en el lugar para elevar incienso, perfume agradable para la presencia de Dios. Y dice, ¿y cuál sería el chiste? ¿Cuál sería la satisfacción?
La satisfacción es una nueva oportunidad. ¿Por qué una nueva oportunidad? Porque entre los colegas todos sabían que sus conciencias los acusaban. Entonces aquel que le tocaba entrar adentro, se le ataba un cordón, ¿sí?, una soga en su cintura, y con campanillas a lo largo de los metros. ¿Para qué? Para que los que estaban afuera sintiesen el ruido de la campana en la movilidad. Si el sacerdote se movía, significaba que todavía estaba vivo. Pero si automáticamente al traspasar el velo y poder pasar a la presencia de Dios, el Dios airado, el Dios que no perdonaba pecado, el Dios que si no se cumplía a rajatabla lo que él pedía, dice que ese sacerdote quedaba muerto. Porque era contemplar. ¿Quién no le pasó en la vida el sentir la sensación de superación? ¿Escuchó eso? La superación. La oportunidad te da la superación. La oportunidad te dice, puedo comenzar de vuelta. La oportunidad te dice, tengo una nueva posibilidad. La oportunidad te dice, cuento contigo nuevamente. Eso es la oportunidad. Si tú eres un sacerdote y no te topas ante el velo y no tienes el privilegio de que el Dios mismo te diga, tú tienes una posibilidad, tus posibilidades serán autocreativas, sí te moverás, pero no a la manera de Dios. Son dos cosas distintas. La iglesia es llamada a eso, al tope, al encuentro, al entrar a la presencia y que Dios dé la directiva, no nosotros. Que Dios dé la misión, no nosotros. Que Dios te diga, ahora sí cuento contigo, ahora no cuento contigo, detente. Para, siéntate, no te muevas, porque no hay mejor cosa que la orden de Dios para cualquier circunstancia. Y uno va a decir, no, pero todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es otra cosa. No, pero yo soy un guerrero de Dios. Eso es otra cosa. El entrar a la presencia te detiene el tiempo, detiene tu vida, detiene tu destino, detiene tus planes. Detiene todo lo que vos creaste en tu mente vanidosa y te dice, detente, yo así no te quiero de otra forma. Eres mi siervo, eres mi sierva. Y dice que el sacerdote tenía que entrar en su puño de la mano con unas hierbas aromáticas. Y dice que las brasas que estaban en el altar, desde el primer día que Dios creó el fuego en ese lugar, jamás se podía apagar, ni de día ni de noche. Sacerdotes tenían que velar, centuriones al servicio de los levitas tenían que continuamente mantener el fuego vivo, porque el día que se apagaba el fuego, la presencia ya no estaba. Mire cómo estaba lo que tenían que provocar para que Dios no se vaya. Cuando agarran algunas brasas, y habrá visto esto, se ve mucho más en el catolicismo, cuando hacen el proselitismo y tiran incienso, es un humo que sube. Dice que me llamó la atención, porque el sacerdote cuando traspasa el velo, dice, hay una palabra en teología que le llama penumbras. La penumbra, muchos la habrán conocido a través de la canción de Sandro, pero la penumbra, no se sabe cuándo comienza la oscuridad y empieza la luz, o cuándo termina la luz y comienza la oscuridad. Lo más loco, lo que más me provocó esta palabra, era que el sacerdote, en el medio de la oficialización, tenía que manejarse entre penumbras. Era tanto el humo del incienso que rodeaba la cámara que el sacerdote tenía que hacer todo tanteando y tocar todos los artilugios que habían en el lugar tanteando. Y dice, pero ¿para qué Dios lo llamaba a ser semiciego en ese momento? Porque la Biblia dice que nosotros no fuimos llamados a caminar por vista.
sino por fe. Aquel que vive por fe es aquel que sabe y se deja guiar por Dios. Por más que estés tanteando, Dios te guiará para darte una nueva oportunidad. El sacerdote tenía que experimentar eso. ¿Por qué? Porque el año siguiente, cuando salía de ese lugar, señores, he nacido de nuevo. ¿Sabe lo que significa tener una nueva oportunidad a veces? Nacer de nuevo. El nacido de nuevo reconoce. El que reconoce es agradecido. El que reconoce agradece. Por eso en el mientras tanto, el que se deja estar, el que dice, bueno, yo sirvo a Dios, pero sirvo, bueno, hoy voy, hoy no voy, hoy lo hago, mañana no, yo sirvo a Dios. Ese termina perdiendo ese gustito, ese sazón de la oportunidad, de la gracia, de ser agradecido, de decirle, ¿de en serio me dejas estar una vez más, Dios? ¿De en serio me dejas aún entre penumbras? Porque las penumbras significan no entender nada. El servicio a Dios muchas veces no vas a entender por qué tienes que orarle a un violador, a un asesino. No entiendes. Las penumbras de Dios son cosas que no te gustan muchas veces hacer, pero allí Él te lleva porque te prepara para oportunidades nuevas. Muchas veces es para el beneficio de otro, pero hoy estamos hablando para el beneficio personal. El beneficio de decirle, un año más que me das la oportunidad de entrar a tu presencia y me dejas contarlo. ¿Conoció a alguien que vivió un accidente fatal? Y después que cuenta su historia, los oyentes le dicen, qué bueno que estás para contarlo. Porque si no hubiese quedado registrado en un libro, en una revista o en una noticia. Qué bueno que estás para contarlo. Cuando los otros lo sacaban con las cuerdas y sentían la movilización de las campanas, hacían que su compañero haya sido que Dios le haya dado una nueva oportunidad para volver a servir. Si la palabra de hoy te hace entender que si no estás caminando entre penumbras, entre lo santo de Dios y la vista que tienes como autosuficiencia, porque la vista te da poder, un poder de autosuficiencia donde tú decides, tú organizas, tú armas, tú desarmas. Pero aquel que es convicción por fe, la fe se acopla a la visión de Dios y el que guía es Dios entre sombras. Un sacerdote, un verdadero siervo de Dios, no camina por vista, camina por fe. La fe es la que nos dice el libro de Hebreos capítulo 11 verso 1, pero sin fe, dice eso dice el verso 6, sin fe es imposible agradar a Dios, y aquel que se acerca a Dios es necesario que crea que Él está o existe según la traducción. Y dice que es galardonador para el que le busca, es apremiante para el que se acerca. Todo el capítulo 11 de Hebreos te dice, hubo una nube de testigos y marcó gente. Mucha gente nombra, gente que vivió por fe. Esa nube te está mirando, esa gente te está observando, dice Dios, conforme a la fe del pueblo que le ha tocado. Porque la fe es la certeza de lo que se espera, ¿y qué más? Y la convicción de lo que no se ve. Hay cosas que Dios no te las va a mostrar, te las muestra a medida que caminas, a medida que tanteas, a medida que entre las penumbras que no entiendes para qué Dios te lleva a ese lugar, allí Dios te dice, te he traído para salvación de esta casa, te he traído para salvación de esta familia, te he traído para que salves al que está en la cárcel, al enfermo, te he traído una nueva oportunidad como sacerdote.
Es lo que este año 2022 uno tiene que entender. Entrar a la presencia y decir: ¿será que el año que viene tendré una nueva oportunidad? Esto no es para jugar a la verdad y consecuencia, ni tampoco para dar lugar a las miradas cómplices de decir: ¿será que a este le toca estar? Esto es individual. Esto es que las campanitas se te cuelguen a ti o a mí. ¿Será que yo tengo que estar el año que viene? ¿Será que Dios me dará una nueva oportunidad? Y eso recién se sabe ¿cuándo? Cuando entras realmente a la presencia de Dios. Hacer culto no es entrar a la presencia. Cantarle no es entrar a la presencia. Entrar a la presencia, Él te está pidiendo otra cosa, la intimidad. Una intimidad como le pasó, si usted quiere anotarlo, capítulo 5 de Apocalipsis. En el verso 8 dice que en el trono de la gracia estaban los 4 seres vivientes y los 24 ancianos alrededor del trono, y todos tenían copas recogidas como incienso. Y el incienso, ¿sabe qué significaba? Las oraciones de todos los santos. Cada oración que uno destile, cada oración que uno haga, son oraciones recogidas por Dios. Es como un incienso que sube. Un incienso que sube. Y es tanto, mientras más incienso haya, más penumbras habrá. ¿Entienda esto? Mire la locura que sucede aquí. Mientras más oración hay, más confusión hay. Mientras más oración hay, más incienso hay. Mientras más incienso hay, más penumbras hay. Mientras más oraciones hay, más vivo por fe, menos vivo por vista. ¿Será que falta oración? Por eso nos conducimos con mucha vista. Aquí son todas las preguntas que nos tenemos que hacer, porque finaliza un año. Y este año es un gran año de balances. Un año donde yo digo, hubo penumbras, hubo incienso, hubo tanteo, o me manejé conforme a las vistas que yo quería ver. Es aquí donde Dios me dice: te he escogido como real sacerdote, como nación santa, como linaje, como un pueblo adquirido para anunciar eso que un día te rescató, te sacó, esa mugre que un día te sacó, esa miseria que un día te rescató, para que anuncies. Hay una virtud para anunciar, la virtud del Hijo del Hombre, porque dice que cuando Jesús estaba en la cruz, y dijo: consumado es, dice que ese velo que estaba dentro del templo se rasgó de arriba hacia abajo. Sería muy difícil que un hombre lo haga de arriba hacia abajo. Es más fácil de abajo hacia arriba. Quiere decir que el mismo Dios rompió la barrera que había entre el hombre y Dios para poner a su Hijo como puente de salvación. Ese velo se rompe para que hoy las oraciones te lleven a vivir y a experimentar una presencia continua. No tengas que vivir una vez al año con Él, sino que puedas hacerlo todos los días de tu vida. Yo estaré con ustedes todos los días de tu vida y hasta el fin del mundo. Hay promesas de parte de Jesús que nos dicen: hazlo, solamente debes hacerlo. Entra, pones incienso, echa tu oración delante de mí, porque entre las penumbras te haré ver lo que tengo preparado para tu destino de vida. Hay un 2023 que le dice a la iglesia el arte del Espíritu: hay una penumbra entre las sombras y la luz, entre la luz y la sombra,
pero que hay algo preparado para ti. El Salmo 104 le dice el mismo rey David, 141, en el verso 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de esta tarde. Padre, en el nombre